Hola, ¿qué tal gente de YouTube? En este video vamos a resolver el problema 4 que vino en un examen parcial de la uni. El problema dice así: sea f una función con dos reglas de correspondencia y nos dan de dato aquí que la derivada de la función evaluada en -1 es igual a la derivada de la función evaluada en 2. Y aquí nos piden calcular la asíntota oblicua. Genial, entonces vamos a poner aquí resolución. Para sacarle el jugo a este primer dato de derivadas, primero tenemos que derivar esta función con dos reglas de correspondencia. ¿Y cómo se deriva una función con dos reglas de correspondencia? Para eso simplemente tenemos que derivar cada una de estas partecitas. Entonces así vamos a darle la forma. Entonces vamos a distribuir aquí el ax al cuadrado más 2ax más 1 y todo esto entre x. Y a ver, vamos a distribuir el x. Tendríamos ax más 2a más 1 entre x. Y aquí desarrollamos al cuadrado, tendríamos x por x al cuadrado menos 4x a 4 más b es igual a, distribuyendo el x, tendríamos x al cubo menos 4x al cuadrado más 4x más b. Genial. Y ahora sí, vamos a derivar entonces, que tendríamos la f' sería igual a... Entonces, la derivada de f sería igual a... Primero, a ver, este trocito tendríamos la derivada de x es a, la derivada de la constante 0, la derivada de 1 entre x da menos 1 entre x al cuadrado. Y aquí ahora la derivada de un polinomio solamente bajar exponente, 3x al cuadrado menos 8x más 4. Muy bien, y aquí el dominio se sigue igual, x entre menos infinito y 0, y aquí x entre 0 y mayor que igual que 2. Ya, muy bien. Y ahora vamos a usar el dato de aquí, evaluar simplemente. A ver, entonces tenemos el f evaluado en -1. El -1 justamente se encuentra en este dominio. Así que vamos aquí a reemplazar directamente. Entonces digo, del dato inicial tendríamos lo siguiente. Tendríamos de que si evaluamos aquí, tendríamos a menos 1 entre menos 1 elevado al cuadrado sería igual a ¿qué cosa? A f evaluado en 2, pero 2 justamente se encuentra en este dominio. En lo particular, justamente es esta fronterita. Entonces, solamente lo que hacemos es evaluar. Tendríamos aquí 3 por 2 al cuadrado, menos 8 por 2, y aquí más 4. Muy bien, entonces, a ver, vamos a operar, hacer las operaciones entonces. A menos 1 aquí sería igual a ver, aquí sería 12 menos 16 menos 4 más 4, 0, y aquí tenemos que el a es igual a 1. Genial. Entonces ahora lo que hacemos ahora será reemplazar aquí, en vez de a vamos a poner el 1 para calcular las asíntotas oblicuas. Entonces aquí vamos a reemplazar el a por el 1 nada más. Y a ver, vamos a calcular ahora lo que son las asíntotas oblicuas. Bueno, para empezar quiero hacer aquí una pequeña observación de lo que es una asíntota oblicua. ¿Qué era una asíntota oblicua? Si recordamos bien, era aquella que tenía esta forma. Era solamente, es de la forma y igual a mx más b. Una función afín. Genial. Y ahora, ¿qué de importante tiene esto? O sea, ¿cómo puedo calcular estos dos elementos importantes, el m y el b? Hay una formulita, de hecho, que dice así que m es igual al límite de cuando el x tiende al infinito de el f de x entre x. Y el b se calcula solamente como el límite de cuando este x tiende al infinito de la f de x menos m por x. Y ahora, con esto aclarado, vamos a calcular entonces todas las asíntotas oblicuas que presenta dicha función con dos reglas de correspondencia. Entonces empezamos primero. Podemos empezar por las asíntotas oblicuas por derecha. A ver, siempre es importante hacerlo de esa manera. Entonces, para empezar, sería calcular el m. Y a ver, el m, cuando el x tiende a ¿dónde? Como es por derecha, vamos a hacerle que el límite tienda aquí al más infinito. Entonces vamos a evaluar ello. Tendríamos, a ver, f de x, aquí vamos a ponerlo, a ver, entre x. ¿Eso qué sería igual? Eso sería igual al límite de cuando el x tiende al menos... El límite cuando tiene al más infinito de quien de f de x, que justamente cuando el x tiende al más infinito, bueno, aunque aquí no está en el dominio especificado, vamos a ver, a como que evaluar, a ver aquí, sería x por x menos 2, esto más b, y todo esto dividido entre x. Vamos a ver que esto es igual a qué cosa, al límite de cuando el x tiende al más infinito, de que tenemos aquí, a ver, esto entre esto se cancelan las x menos 2 al cuadrado más b entre x, y aquí como es un límite que tiende al infinito, esto se hace tender a 0, y este de aquí tiende también al más infinito.
puesto que este cuadrado no le afecta mucho. Tenemos que esta función no tiene asíntotas oblicuas por derecha, entonces decimos aquí, por tanto, la gráfica de f no tiene asíntotas oblicuas por derecha. Y ahora veamos si que tendrá o no tendrá asíntotas oblicuas por la izquierda. Entonces aquí tenemos, a ver, asíntotas oblicuas por izquierda. A ver, tendríamos entonces aquí. ¿Qué cosa tendríamos? A ver, ahora vamos a hacer tender ese límite por el menos infinito. El límite cuando el x tiende al menos infinito de f de x entre x sería igual al límite de cuando este x tiende al menos infinito de esta función de x por x más 2 más 1, y aquí todo esto dividido entre el x al cuadrado. Solamente estoy aquí evaluando en esta parte porque ahora sí este x sí toma los valores negativos. Y además recordemos que este a, claro, de lo anterior habíamos calculado que es igual a 1. Entonces este límite es conocido, simplemente división de coeficientes que nos da 1. Muy bien, y ahora vamos a calcular el siguiente punto, que sería el b. Su correspondiente b sería igual al, como estamos trabajando el límite o asíntotas oblicuos por izquierda, sería igual también el límite cuando tiende al menos infinito de esta función f de x menos m por x, y eso sería igual al límite de cuando el x tiende al menos infinito de esta función. Lo reemplazo aquí, a ver, vamos a ver, x por x más 2 más 1 y todo esto entre x, y eso lo voy a restar solamente el x. A ver, ¿qué tendríamos entonces? Haciendo las operaciones tendríamos de que ese límite es igual al límite cuando el x tiende al menos infinito de 2x más 1 entre x, y eso sería igual a 2. Y con esto tendríamos que solamente esta función de aquí tendría solamente una única recta asíntota, y sería esa asíntota oblicua tendría esta siguiente estructura: y igual a m por x, que sería igual a 1, más b, que es igual a 2. Genial. Y ahora podemos ver cómo se ve gráficamente esta asíntota aquí en la imagen. Tenemos que esta función f viene dada de esta manera, desde el menos infinito a 0. Tiene como que ahí está la misma asíntota que calculamos, y aquí luego baja, y luego para que después empiece a subir, y podemos ver que solamente su dominio de esta función ahora de este trozo abarca desde el 0 al 2. Y eso fue todo. Muchas gracias.